Hoy nuestra invitada especial es Andrea Hurtado. Ella es bióloga y lleva 18 años, defendiendo o siendo activista por los derechos de los animales. Para nosotros es muy importante tenerla en la emisión de hoy, donde hemos preparado un especial precisamente sobre ese proyecto de ley que presentamos la semana anterior, que tiene por objeto evitar que siga habiendo en Colombia aves enjauladas o con las alas cortadas. Entonces, Andrea, bienvenida a estos podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerla acá. Gracias. Qué bueno que nos esté acompañando. Quiero arrancar por preguntarle qué son las aves de ornato y canora para que nuestros televidentes puedan saber en qué consiste este concepto de aves de ornato y canora. Bueno, muchísimas gracias, representante, por invitarme. El tema de las aves, digamos que esas son unas denominaciones que se han dado de acuerdo a intereses de las personas. Las aves de ornato, ornamentales, aves que son vistosas, que tienen unas características físicas bonitas y por las cuales la gente las ha criado y las ha tenido porque son agradables. Y las aves canoras tienen unas características de canto específicas que también agradan mucho a las personas. Son estas aves que solemos ver en jaulas muchas veces, pues porque la cercanía que tienen algunos individuos con ellas está relacionada con sus cantos bonitos. No todas las aves tienen las mismas características a ese respecto. ¿Cómo hacer, Andrea, para que en Colombia se acaben las aves enjauladas o las aves con las alas cortadas? Educación, sensibilización, como casi todos los proyectos y las estrategias que se han tenido que utilizar para que las personas tengan una comunicación y una relación más sostenible y más respetuosa con los animales en general. Entonces, si nosotros propendemos un poquito porque la gente y sobre todo las generaciones más recientes vean que hay otros tipos de relacionamiento con las aves, como el tema de avistamiento, por poner solamente un ejemplo importante, vamos a acabar esa idea que ha habido, que también además tiene mucho de tradición, ¿sí? Porque lleva muchísimo tiempo, de que tenemos que tener animales encerrados. Es una cuestión netamente cultural y el proyecto tiene que tener un componente de educación y sensibilización muy fuerte. Pero ahí también es importante que los televidentes tengan claro que una cosa es las consecuencias para la tenencia y otra cosa son las consecuencias para la comercialización. Una cosa es que la ley va a entrar a regir desde el día siguiente para la comercialización de las aves, pero en cuanto a la tenencia va a haber una etapa de transición. Esa etapa de transición inicialmente está en 10 años. Se puede revisar esa etapa de transición en la medida en que sea necesario, pues vamos a revisar la etapa de transición. Aquí, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que podamos tener un debate de cara a la ciudadanía, un debate en donde puedan participar los diferentes actores y que al final podamos mejorar el proyecto de ley para que realmente pueda aplicarse de la mejor manera, porque no faltará quien piense, ahí sí que ahorita escuchándola a usted, no faltará quien piense que al día siguiente que entre a regir la ley dice, yo suelto mi pájaro, porque si no aquí va a tener la policía, seguramente. va a tener la policía y van a meter preso 36 meses. Y ese no es el objetivo de la ley. No es la idea, no puede ser. Una cosa son las consecuencias para quienes tienen las aves en sus casas y otra cosa son las consecuencias para quienes están comercializando esas aves en el momento en que entre a regir la ley. Pero, Andrea, me queda una duda, me quedan varias, pero hay una duda que yo tengo y es ¿por qué el ser humano se empeña en modificar genéticamente a los animales de esa manera como se han venido modificando genéticamente a estas aves? Digamos que en este caso ha sido un proceso de selección artificial, es más de pronto correcto llamarlo por ese lado. Sí. Y es que hace muchos años se encontraron como características deseables en ciertas aves y lo que han hecho empíricamente las personas que se denominan amantes de las aves, porque también así hay muchos que lo mencionan, es seleccionar esas características especiales para que las siguientes generaciones las sigan teniendo. Y es un tema de desconocimiento, que vuelvo a hacer énfasis con lo de educación. Sí. Somos el primer país en biodiversidad de aves del mundo. Y eso muy poca gente de pronto lo sabe o no sabe lo que eso significa. Significa que tenemos más de 1.900 especies de aves nativas, que están, pues, digamos, en nuestros ecosistemas, y que pueden perfectamente generar, como en el caso del aviturismo, lo retomo,
unas actividades sostenibles y absolutamente respetuosas con los animales, con las aves en este caso, y es salir a observar y a conocer lo que tenemos en cuanto a avifauna. Estamos defendiendo, no sé, cierto número de especies, o algunas personas están defendiendo cierto número de especies exóticas, traídas, de ornato, y no tienen ni idea lo que tenemos acá y que podemos salir a uno de los parques o a humedales a verlas y a conocerlas. Hacia allá también debería ir un poco la orientación de estas actividades. Claro. Es que conozcamos, porque muchos de los daños que hay frente a los animales y del maltrato animal y otra cantidad de cosas tienen que ver con el desconocimiento. No sabemos qué tenemos, entonces si uno no sabe, ¿cómo protege? ¿Y qué le puede decir uno a la ciudadanía sobre los efectos que puede tener en un ave el hecho de tenerla toda su vida enjaulada? Por supuesto, el tema de los animales, pues aunque hay algunos que estén criados durante generaciones para estar bajo ciertas condiciones, la libertad que nosotros debemos o hemos exigido como seres humanos, recordemos hace cuántos años la esclavitud era una cosa normal y siempre lo decimos, en el tema de los animales funciona igual. Los deseos que tenemos nosotros como seres humanos de vivir tranquilos, de tener nuestro espacio, de relacionarnos con nuestros semejantes, los animales también los tienen. Entonces es un poco dejar de ver al animal como objeto y pensar que tienen intereses, como lo tenemos también nosotros, que afortunadamente pues eso ya está también en la legislación nacional. Es no olvidarlo y es pensar que hay tradiciones que porque lleven mucho tiempo no necesariamente están bien, o son cosas que deben continuar o que se deben llevar en el tiempo. Sí, hay cosas que hay que cambiar. Muchísimas de nuestra relación con los animales tiene que cambiar. Andrea, y entonces llegamos al tema del maltrato animal. Y aquí entonces hablamos de las 5 libertades que cuando se vulnera una sola de ellas ya estamos hablando de maltrato animal. Entonces hablemos por ejemplo de la libertad de hambre y sed. En este caso en los animales que están bajo nuestra custodia es nuestra responsabilidad completa, tema de tenerles a disposición agua y alimentos, porque ellos no las pueden conseguir por sí solos, porque ya son animales que han perdido sus instintos para estar en medio natural. Ok, y por eso mismo, en el proyecto de ley se hace claridad de que no se puede hablar de liberación de las aves, para precisamente evitar que se ponga en riesgo la vida de las aves en el evento hipotético de que fueran liberadas. No se deben de ninguna manera, porque cuando hablamos de las aves ornamentales son aves exóticas, son aves que su distribución natural no está en nuestro país ni en ninguno de nuestros ecosistemas con aves. Entonces está en riesgo la vida de ellas, la supervivencia del individuo, y está en riesgo todos los ecosistemas y las especies nativas nuestras. Así es, totalmente de acuerdo. La segunda libertad es la libertad de incomodidad. Los animales que están bajo nuestra custodia tienen que tener los mínimos para descanso, lugares cómodos, lugares donde puedan estar bien. Una jaula. Una jaula no es el lugar adecuado para tener un ave. Animales que además evolutivamente están programados para volar. Y el mismo tercer punto o la misma tercer libertad nos lleva a la misma conclusión, que es la libertad de dolor, lesión y enfermedad. Exactamente, que ocurre en muchas aves que están enjauladas, se causan daño, se lastiman, de acuerdo pues también a las condiciones en las que las tengan. Libertad para expresar un comportamiento normal. Su comportamiento natural, eso es digamos de lo más importante, y esto aplica para todos los animales de compañía. Lo hemos trabajado y lo hemos hablado muchas veces con el caso de caninos y felinos, y es que el hecho de que digamos que queremos a los animales o que nos importan o que son parte de nuestra familia no significa que los vamos o que vamos a pretender que sean como los seres humanos. Y ahí, por ejemplo, con muchas de las aves, no solamente con las ornamentales, sino incluso con las que se tienen de manera ilegal, que son aves nativas, la gente las tiene porque tienen unas vocalizaciones muy similares a nosotros. O sea, por eso es que las tienen es para enseñarles a decir cosas y todo este tipo. Son de verdad actitudes que hay que cambiar y que son muy egoístas finalmente. Y la quinta libertad habla del miedo y la angustia. Cualquier ser vivo quisiera vivir en tranquilidad y no estar pensando en que en cualquier momento le va a pasar algo. Nosotros lo racionalizamos. Para los animales simplemente es un tema instintivo y deberían poder vivir tranquilos en sus hábitats y en sus espacios, desarrollando su vida normalmente. Andrea, antes de cerrar, quisiera que nos contaras
¿Qué tan importantes son las aves, tanto para la promoción de la biodiversidad como para la preservación de los ecosistemas? Bueno, desde el punto de vista ecológico son supremamente importantes porque cumplen una cantidad de roles que permiten que los ecosistemas sean saludables, entre otras cosas, por ejemplo, la dispersión de semillas. Sabemos que Colombia es un país, se dice en todas partes, absolutamente rico en biodiversidad. Como lo mencioné anteriormente, nosotros no conocemos eso. Entonces, desde el punto de vista económico, por ejemplo, y de visibilización de las especies que tenemos y de esa riqueza tan grande, hago mucho énfasis en el tema de la observación de aves. Hay bastantes eventos en Colombia que se centran en que la ciudadanía en general, porque esto ya no es solamente para expertos, pueda acercarse y pueda tener un conocimiento un poco mayor de todas esas especies que nosotros tenemos. Entonces, ese énfasis en que de verdad conozcamos, valoremos algunas de esas 1909 especies de aves que tenemos mediante la observación y que además está abierto para todo tipo de público, es una posibilidad de que en serio le demos importancia a nuestra riqueza natural. Muy bien, Andrea. Bueno, Andrea, nos toca ir cerrando, además porque tenemos otro invitado también en el día de hoy, para también complementar un poco todo este tema del proyecto de ley que hemos presentado. Y yo insisto en decir que para evitar que en Colombia haya aves enjauladas o con las alas cortadas. Andrea, muchas gracias, un placer haberte tenido acá en estos podcasts con Ricardo Ferro, y espero que haya sido útil para nuestros televidentes lo que ha expuesto en el día de hoy Andrea, que vuelvo y repito, es bióloga, lleva 18 años como activista de los derechos de los animales y que obviamente que conoce este tema en particular. Bueno, nuestro segundo invitado en el programa de hoy es Eduardo Peña. Él hace parte de los defensores de animales de una ONG que se llama Defensores Internacionales de Animales. Ahí me enredé, Eduardo, pero bueno, porque el nombre está en inglés y a mí no me gusta enredarme con los nombres en inglés, prefiero decirlos en español. Eduardo, estamos hablando del proyecto de ley que tiene por objeto prohibir en Colombia que haya aves enjauladas o con las alas cortadas. Ese es el objetivo fundamental que queremos con este proyecto de ley. Y en ese orden de ideas, una de las preocupaciones más grandes que existe es cómo diferenciar la defensa de los animales o como hablábamos con Andrea ahora, cómo no confundir el animal como sujeto de derechos al animal como objeto, y cómo no caer en el error de tratar de humanizar al animal. ¿Por qué no nos habla un poco de eso, Eduardo? Bueno, el animal como tal tiene que ser sujeto de derechos, es importante que sea sujeto de derechos, que sea considerado de esa manera, que la discusión que se está dando en este momento en la Corte Constitucional, con un caso muy específico que es el tema de un oso andino, de un habeas corpus, que más allá de la discusión exacta del habeas corpus en este caso específico, si la dinámica internacional y la manera para evitar que los animales sean víctimas de maltrato es que sean declarados sujetos de derecho, a pesar del reto que significa para el mundo jurídico del país. Eso como una manera para prevenir el maltrato animal. Pero desde luego no podemos dejar pasar por alto también los cambios culturales, educativos, como toda esta serie de compromisos que debe tener el ciudadano a pie. ¿Qué tan avanzados estamos en Colombia en todo lo que tiene que ver con el capítulo de defensa de los derechos de los animales? Realmente ante el mundo estamos ubicados en una posición muy interesante. Evidentemente en las regiones, en las calles de las ciudades vemos todo el tiempo maltrato animal, vemos todavía una falta de responsabilidad para tratar bien a los animales, vemos espectáculos con animales, experimentación. Sin embargo, ante la norma, ante el papel, en lo que está escrito, se ha estado evolucionando en los últimos años. Hay que tener en cuenta que el estatuto principal, el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, fue creado en el 89, antes de la Constitución del 91. ¿Eso qué quiere decir? Estaba un poco desactualizada esta ley que afortunadamente fue
medianamente actualizada, pero con una importante reforma al Código Civil y al Código Penal, que es la Ley 1774 del 2016, que básicamente es la punta de lanza para lo que se ha estado viniendo en la Corte y en el mismo Congreso, porque se logró descongelar como este miedo de decir que los animales son seres sintientes. Estas tradiciones en lo que tiene que ver con el tema de las aves, ¿hasta qué punto afectan a los animales, Eduardo? Es como todo tipo de tradiciones que tenemos en el uso de los animales, digamos, detrás de ese ser que está ahí participando en la vida cotidiana de la familia, cuando es silvestre, así sea exótico o nativo, tuvo que haber pasado por una serie de procesos de cría quizás irresponsable, si son nativos, pues tráfico de especies, si son exóticos, un sector que no está regulado en el país, que no se ha querido regular y que precisamente este proyecto de ley busca eso. Y desde luego, pues aquí, como todo en Colombia, como un país garantista, pues también se empezarían a crear unas alternativas laborales, como en todos los procesos en los cuales algunas personas que realmente comprueben que han sido afectados, pues pueden recibir como algún tema de sustitución o explorar otras alternativas. Me parece totalmente adecuada su posición. Eduardo, y en esta transición que hay que vivir, usted plantea el escenario económico, pero el otro escenario también es que es muy difícil cuando se cambia una costumbre, cuando comenzamos nosotros a hablar y aquí poníamos el ejemplo ahora con Andrea, cuando se hablaba de la esclavitud. Entonces, cuando se va a abolir la esclavitud, pues todo el mundo pone el grito en el cielo, o no todo el mundo, un grupo poblacional que venía viviendo y estaba de acuerdo con la esclavitud, cuando se va a acabar, pues no está de acuerdo. Y dice, no, pero ¿cómo van a acabar la esclavitud? Y eso que trataba de seres humanos. Ahora estamos diciendo, oiga, vamos a acabar con las aves enjauladas, vamos a acabar con las aves a las cuales les cortan las alas. Y eso, obviamente, hay un sector de la población que pone grito en el cielo. ¿Cómo hacer esa transición menos caótica, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la costumbre que se genera de la posibilidad de tener estos animales vinculados a la familia? Es importante que el proyecto de ley, en este caso concreto, tenga en cuenta un tema de transición más allá del tiempo que iban con los animales, porque cada ave tiene una edad diferente, digamos. Aquí es importante crear un registro, porque evidentemente no hay ninguna ley retroactiva. O sea, para las personas que han convivido por años con alguna de estas aves, pues no se les puede de la noche a la mañana decomisársela. Imagínense pues el tema también para las autoridades policivas, entrar a las casas a buscar un loro. Y está contemplado en la ley, ¿no? Exactamente. Ley. Pero entonces ahí en ese... de la noche a la mañana exactamente. Ese cambio. Entonces en eso hay que ser, obviamente, el proyecto de ley en ese sentido es responsable, y es simplemente aclarar que no se van a haber allanamientos y la gente no va a llegar a la cárcel porque tiene el loro hace 10 años, sino es importante tener en cuenta que esta ley busca, uno, parar la comercialización, inicialmente atacar a quienes están lucrando los animales de una manera además no formal. Paramos la comercialización, paramos la venta, paramos la importación, y ahí ya, digamos, con un registro, las personas que llevan viviendo pues ya con sus animales, después de un plazo que es la ley, muchas leyes necesitan unos plazos para que puedan ser realmente aplicables, ya empieza ya como tal la prohibición de la tenencia de estas aves, pero aparte de las que fueron adquiridas a partir de la promulgación de la ley, que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy importante su exposición, y obviamente que sé que este tipo de proyectos de ley, más allá de la controversia que puedan generar, también nos permiten a nosotros, dentro del disenso, encontrar un camino adecuado para defender los derechos de los animales, que es lo que está aquí de por medio. Así es, representante, muchísimas gracias, y agradecemos realmente la voluntad política desde la Comisión Accidental de Protección y Bienestar Animal, que están tanto en Cámara y Senado. Pues nos hemos dado cuenta que este Congreso es el que más proyectos de ley ha radicado, y es interesante también que esos proyectos de ley no solamente queden como un tema de un trámite más,
sino que tengan una buena discusión, que tengan un buen debate, y desde luego siempre pues aprovecho para llamar la atención de las mesas directivas para que a los proyectos se les dé debate, para que haya una suficiente ilustración y puedan ustedes ya tomar la decisión acorde a las necesidades del país. Así es, y como lo dice Eduardo, pues vamos a hacer audiencias públicas, vamos a posibilitar que previo a los debates que demos los congresistas podamos tener la suficiente ilustración al respecto. Entonces, a ustedes muchas gracias y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos aquí con uno o con dos invitados, con los invitados que sean necesarios para poder sacar adelante el tema del día. Hoy el tema es las aves en cautiverio y la necesidad de que en Colombia se prohíba tanto tener aves enjauladas como aves con las alas cortadas. Muchas gracias y la próxima semana, si Dios lo permite, nos veremos con un nuevo invitado.